Bueno, vamos a proceder a la última presentación de la tarde. Va a correr a cargo de María Jesús García Fernández, que ella es investigadora y jefa de programa del Centro de Datos del Instituto Español de Oceanografía. Ella es licenciada en Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene experiencia tanto en la empresa privada, donde trabaja en una multinacional Interdata, y desde el 1978 pues, se incorporó al Instituto Español de Oceanografía, donde ella ha desarrollado programas de aplicación informática y procesamiento de datos oceanográficos. Ha participado en multitud de proyectos relacionados con transferencia de datos y adquisición de datos y puesta a punto de estos datos, desde la arqueología de datos y elaboración climática de datos marítimos, redes integradas de mareógrafos, sistemas europeos de observación del nivel del mar, servicios del nivel del mar, infraestructura de investigación. Una de las cosas que nos va a hablar es del SeaDataNet, infraestructura paneuropea de la gestión de datos marinos, y la EMONET en la acción química. Y desde 1997 es miembro del Grupo de Trabajo de Gestión de Datos Marinos, establecido por el Consejo Internacional del Nivel del Mar, y desde el 2002 ha sido nombrada delegada nacional en el Comité de Expertos del Programa Internacional de Intercambio de Datos de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, en este caso, ¿no? Ella entonces nos va a proceder a hablar sobre esos temas, y concretamente su ponencia es Infraestructura paneuropea de gestión de datos marinos y su relevancia en EMONET, Red Europea de Observación y Datos Marinos. Cuando quieras. Hola, Gracias. buenas tardes. Bueno, este tema trata fundamentalmente de gestión de datos y de redes europeas, porque tanto SeaDataNet como EMONET son iniciativas europeas. Entonces, esta presentación la presento yo, pero está realizada en colaboración con todo el consorcio de SeaDataNet. Bueno, como he dicho, el marco de estas iniciativas son un poco diferentes, están enmarcadas en la Unión Europea, pero SeaDataNet es una infraestructura paneuropea de gestión de datos marinos que está financiado por la Comisión Europea a través del 6º Programa Marco de la Dirección General de Investigación, y se puso en marcha como uno de los programas de iniciativas de infraestructura de investigación de la Unión Europea. Por el contrario, EMONET el nombre es Red de Observación y Datos Marinos, pero esta iniciativa ha sido lanzada por la Comisión Europea igualmente a través de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesqueros, de la DG Maret. ¿Por qué estas iniciativas? Pues porque el conocimiento científico es básico para la toma de decisiones, que fomenten el bienestar de la población humana, reduzcan pérdidas de vidas e infraestructuras cuando hay riesgos naturales y también permitan una mejor conservación de la biodiversidad y del medio ambiente. Pero para poder tener este conocimiento científico es imprescindible disponer de una buena cobertura espacial y temporal de datos de observaciones. También disponer de un mejor acceso a los datos científicos y además que sean de calidad. Y luego integrar todos estos datos para poder elaborar productos globales, porque existen muchísimos datos, pero están cada uno muy repartidos y entonces no se pueden tomar decisiones particulares sí, pero no a nivel general y global. Bueno, el antecedente de la gestión de datos en Europa proviene pues, porque efectivamente existen en los mares europeos más de 1000 laboratorios científicos entre empresas privadas y empresas públicas. Se utilizan miles de diferentes sensores de medida, unos en barcos, otros en submarinos, otros plataformas fijas, etcétera. También datos de satélite. Y los parámetros que se miden en los mares son muchos: físicos, químicos, biológicos y especies marinas, geofísicos, etc. Sí, y la investigación científica requiere, como hemos dicho antes, disponibilidad, accesibilidad e integración de datos. Y como se ve, al haber tantos laboratorios, estos datos están muy fragmentados, no siempre han sido validados y no son fácilmente accesibles, más bien son bastante inaccesibles.
Los objetivos de SIDATANET han sido y son, porque sigue en marcha, el desarrollo y puesta en marcha de una infraestructura paneuropea que asegure la salvaguarda de todos los datos marinos y que además proporcione un acceso a los datos e información marina a través de un único portal, aunque los datos están en los diferentes centros de datos, no están centralizados, sino que cada centro nacional, en este caso, es responsable de sus datos, pero el acceso es a través de un portal único. Para ello ha sido necesario establecer centros de datos. En un principio se han establecido 35, o sea, más centros de datos, pero de 35 países, porque, como se verá, son los países europeos y también países del Mediterráneo Sur. Y luego, para que esto funcione, se requiere el desarrollo y adopción de estándares comunes. Bueno, este proyecto no ha empezado como SIDATANET, sino que este proyecto integra y desarrolla varias iniciativas europeas que empezaron ya desde principios de los 90. MEDAR y MEDATLAS, luego hablaremos de ellos, EDMED, EDIOS, SISERT, y también todos estos proyectos, los centros de datos, en realidad son centros que están enmarcados en el Programa Internacional de Datos, el IODE. Por tanto, todos tienen en común un sombrero, un paraguas, que es el IODE, que pertenece a la COI, que es IODE significa Intercambio de Datos Internacional. Vale. Vamos a hablar de los participantes de SIDATANET. Como se ven, es prácticamente todos los países europeos, y luego pues está Marruecos, Argelia y alguno más del Mediterráneo, ¿no? En total son 35 países, 3 centros de datos de satélites, también hay centros de análisis de datos, como puede ser alguna universidad, para el desarrollo de metodologías de análisis global. Luego hay 2 centros expertos en desarrollo de software y 3 organizaciones internacionales cuya participación, lo que se pretende, aparte de asesoramiento, es que la red europea sea también interoperable con la red a nivel internacional. El coordinador es un instituto francés, IFREMER, y luego hay un coordinador técnico que es una empresa privada, que es Maris, que es holandesa. Bueno, este proyecto, como hemos dicho, integra otras iniciativas y realmente la mayoría de los participantes tiene experiencia en gestión de datos, bastante experiencia. No me refiero a los participantes en sí, sino los centros, también los participantes, pero sobre todo los centros, las instituciones que participan en este proyecto. Así, por ejemplo, pues los participantes han sido líderes en acciones concertadas de gestión de datos, y además siempre hablo de gestión de datos en Europa, no a nivel solo de su institución, como es el MEDAR-MEDATLAS, que fue 2 proyectos de 3 años cada uno, que tenía por objetivo la recopilación e integración de datos de temperatura, de salinidad y también bioquímicos, pero para la zona del Mediterráneo y del Mar Negro. Este proyecto dio como resultado unos CD-ROM en los que hay muchísimos datos de acceso público, y además elaboraron unos atlas, unas climatologías marinas de la zona del Mediterráneo y del Mar Negro. Luego también estuvieron otros 2 proyectos, Eurodomain y SISERT, que en realidad eran interfaces, desarrollo de interfaces para acceso más bien a metadatos, y proporcionan una herramienta efectiva para la navegación de metadatos, que ha sido básico además ahora, como explicaremos después, para SIDATANET. Luego también han sido responsables en gestión de datos organizados en proyectos, como puede ser el MATER, que es del Mediterráneo, el CANIGO, en el que estuvo el Instituto Español de Oceanografía y junto con un instituto irlandés. CANIGO significa Canarias, Azores y Golfo de Cádiz, y en Canarias, en este proyecto, se hicieron muchísimas observaciones en los mares en la zona de Canarias y Marruecos, por supuesto.
Bueno, la organización del proyecto voy a pasar un poco por encima. Hay un grupo coordinador, un comité de dirección, un grupo técnico para desarrollar esta infraestructura, una oficina de proyecto, bueno, y el panel de supervisores, ¿no? Luego, la base fundamental también son las redes de centros de datos, que son los que efectivamente tienen los datos, los tienen que organizar y poner a disposición. Y luego los grupos regionales para elaborar los atlas. Bueno, SIDATANET lo que pretende es dar servicios, ¿no? Y además servicios a través de la web. Los servicios que da son tanto metadatos o catálogos como datos y productos. Catálogos tanto de informes de campaña, cuando se hace una campaña oceanográfica, pues tener información de las fechas, qué es lo que se ha hecho, qué parámetros se han medido. También se están recopilando información de todos los proyectos de investigación del medio ambiente marino, de las organizaciones marinas, todos los institutos que tienen que ver con oceanografía y con mar, y de todos los sistemas de observación, como puede ser la red PLOCAN o la red de mareógrafos de puertos del Estado, la red de mareógrafos del Instituto y otros sistemas de observación. Directorios también de conjuntos de datos que puede tener las distintas instituciones. Una institución puede estar dedicándose a tomar datos de contaminantes y también se tiene una recopilación de estos datos y todo, luego lo veremos, está a través de la web, se puede consultar. Y por último, dentro de los metadatos están los índices de datos comunes, que es el metadato del dato a través del cual se puede acceder a los datos que están en los distintos centros. Todos estos catálogos son centralizados, no todos en el mismo sitio, sino en distintas instituciones europeas, ¿no? Luego tenemos los otros servicios, son los de datos, que son los datos in situ, los datos tomados de parámetros físicos, de químicos, etcétera, o también que proceden tanto de unos proyectos nacionales o de internacionales. Y, por último, los productos que se elaboran a través de estos datos, que fundamentalmente son atlas, o sea, climatologías, elaboradas tanto de los datos de observaciones in situ como de satélite. Bueno, voy a describir muy por encima el sistema, cómo funciona, ¿no? El desarrollo de este sistema, que para que el sistema funcione así, todo tiene que ser interoperable, porque es un sistema distribuido en el que los metadatos están en un servidor y los datos son responsabilidad de cada centro de datos y están en esos servidores. Entonces se tiene que desarrollar unas herramientas para que todo esto se pueda comunicar y sean interoperables. Entre las herramientas y elementos que hay que desarrollar está estandarización de vocabularios, para que se entienda que una persona llama parámetro a la temperatura y otra le llama de otra forma, temp, por ejemplo. De formatos para la integración y su distribución, de los protocolos de control de calidad de los datos, para que más o menos sean homogéneos. Herramientas de creación de metadatos y conversión de formatos. Eso ya es, bueno, herramientas que se están desarrollando comunes para que todo el mundo pueda facilitar a los centros de datos y no cada uno tenga que desarrollarse la suya. Y luego otra fundamental es unas herramientas de comunicación entre cada centro de datos y el portal SDN, que es SIDATANET. Luego también mayor desarrollo, porque ya estaban desarrolladas, pero desarrolladas para de exploración de esos datos, para el control de calidad, como es el Ocean Data View, y el desarrollo de análisis de datos, o sea, el mayor desarrollo de la metodología de análisis de datos para la elaboración de productos. Bueno, la estandarización de vocabularios, pues esto lo llevamos todos en conjunto, todos participamos vía email o en reuniones, pero el servidor de los vocabularios está en Inglaterra. Ahí está la web de ese servidor. Entonces, ¿cómo funciona esto? Primero, hay un listado de todas las librerías posibles relacionadas con medio marino, como puede ser
plataformas, áreas geográficas, buques, instrumentos, parámetros. Ahora, por ejemplo, también debido a Edmonet, luego hablaremos, también se están incluyendo librerías de geofísica, de métodos geofísicos, etcétera. O sea, esto no se acaba, cada vez pues, es un trabajo que se mantiene, ¿no? Una vez que se accede a esas librerías, si tú estás interesado en un área geográfica, pues pinchas en la librería de área geográfica. Aquí tengo un ejemplo de contaminación, una librería de parámetros, ya dedicada a parámetros. Entonces buscamos en la librería de parámetros y aparece un formulario para buscar precisamente el parámetro que nos interesa. Y si estamos interesados en un parámetro de contaminación, pues damos una búsqueda libre, algo, por ejemplo, un DDT, pues das DDT y ya te aparece el listado con todas las características de todos los parámetros que tienen que ver con el DDT, ¿no? Entonces, en esta línea azul está más o menos. Podría ser más larga, depende, pero yo he cogido para que se vea una. Entonces, aquí está descrito lo que tenemos que buscar, lo que nosotros queremos, ¿no? Que es la concentración de DDT, en este caso, como es era para Edmonet, estamos en el Instituto Español de Oceanografía, estamos midiendo contaminantes en biota, etcétera, y con un método de análisis, porque cada uno depende, por ejemplo, en este tipo de parámetros, depende de la especie en donde estás midiendo la contaminación, depende del método de análisis, etcétera, cada uno luego tiene un código. Entonces, este código de aquí es el que se ha establecido como estándar para que se entiendan absolutamente en todos los centros de datos. Pero, sin embargo, a nivel local, cada uno tiene su propia base de datos y tiene otro nombre. Por eso es buscar este nombre, este parámetro, que es la concentración que tú tienes, este tipo de análisis que tú tienes, y entonces hay que crear unas líneas que se llaman las semantic, ¿no? Unas líneas en las que mapea la codificación que tú tienes en tu base de datos, como tú trabajas, con la de SIDATANET, para que luego se puedan entender todos los datos, tanto de un centro como de otro. Esto es fundamental para que pueda ser un sistema interoperable e integrarlo. Bueno, en cuanto a formatos no me voy a extender mucho, sencillamente hemos decidido establecer dos tipos de formatos para distribución de datos y para intercambio. Uno es formato ASCII. El ODV y el MEDATLAS es estructura ODV que tiene que ver con el software que se está desarrollando existía ya, pero se está desarrollando más. Y otro, pues con el que las especificaciones que hicimos durante el proyecto MEDATLAS, porque realmente el proyecto MEDATLAS y el consorcio MEDATLAS pues ha tenido también mucha fuerza en este proyecto ya a nivel más europeo, no solo del Mediterráneo. Bueno, entonces la única diferencia que se ha hecho con estos dos formatos que existía es que ahora, para que sea todo interoperable, hemos dicho anteriormente que se añaden las semantic lines, entonces se ha pasado a llamar SDN ODV y SDN MEDATLAS. Siguiendo un poco con esto, pero muy por encima, pues se han desarrollado herramientas que son absolutamente públicas y para que las pueda utilizar todo el mundo, y una herramienta que se llama NEMO, que se desarrolló, ya se empezó a desarrollar en Francia y se ha terminado ahora. Desde cualquier fichero que uno tenga en formato ASCII cualquiera, si tiene un conjunto muy grande de datos, ¿no?, y los tiene organizados en ficheros ASCII, pero con su propia estructura, pues sencillamente metiendo a lo mejor posiciones de donde tiene la latitud, de donde tiene el campo de temperatura, etcétera, lo convierte automáticamente todo ese conjunto de datos, ya lo convierte en el formato interoperable. Por tanto, eso es una facilidad tanto para todos los centros de datos que estamos funcionando en SIDATANET, pero también para otros laboratorios que quieran colaborar o que directamente quieran utilizar esta herramienta. Bueno.
Y aquí por encima realmente esto es también estandarización de formatos, pero es una herramienta propia del IEO que desarrollamos cuando estábamos en Medaldas y sencillamente con esta herramienta podíamos, a partir de unos formatos, ya formatearlos, estandarizarlos a formato Medaldas. Esto me voy a extender muy poco, pero solo para decirles que existe y que también es pública. Entonces, eso en cuanto a la estandarización de formatos. En cuanto al control de datos, todos los datos tienen que estar validados, pero para asegurar la consistencia de los datos y proporcionar al usuario información también de la calidad de los datos, porque a todos los datos, una vez que se les ha pasado el control de calidad, se le pone un flag para que se sepa es un dato erróneo, es un dato dudoso, es un dato definitivamente rechazable, pero es que en los centros de datos nunca se puede ni borrar un dato ni cambiarlo, porque no es nuestra función, porque podríamos llegar a cambiar datos que efectivamente son buenos, pero que solamente puede saber que es bueno pues el originador de esos datos, el investigador, porque conoce muy bien esa zona o ese punto concreto, ¿no? Por eso los datos, por mucho que se diga que se pasa el control de calidad, para que un dato sea bueno, primero tiene que ser bien tomado. Y nunca que un dato no haya sido bien tomado y con los requerimientos establecidos, nunca será bueno. Por eso, antes de enviar datos a un centro de datos, los requerimientos que se exigen a las instituciones proveedoras es que calibren los instrumentos, que tengan documentación completa de las mediciones, la posición, la fecha, el método de análisis, si es una muestra de agua, los procedimientos que han seguido y validación de sus datos. Entonces, luego ya se envían al centro de datos. Pero esto es fundamental porque si un dato desde el origen no es bueno, por mucho control de calidad que se le haga, nunca será bueno. Y, sin embargo, parece una paradoja, dice entonces en el centro de datos, ¿qué control de calidad se hace? Bueno, el control de calidad que se hace es bastante importante porque al integrar los datos primero puede haber errores en transferencia de ficheros. Luego, por ejemplo, hay un error que ha sido hasta ahora ya no es normal. En una zona, pues por ejemplo en Canarias, se sabe que estamos en latitud norte y longitud oeste. A lo mejor ellos no ponen, cuando se trabaja en un laboratorio en Canarias no se pone esa información porque es obvia. Sí, pero cuando llega a un centro de datos no es obvio y puede haber ese error tan grande y poner una zona, un dato que pertenece al norte, al hemisferio norte en el hemisferio sur. Y otras muchas cosas. Pero como he dicho antes, nosotros en los centros de datos les pasamos unos protocolos de calidad y ponemos un flag. Y nunca cambiamos los datos, de no ser que se contacte con el originador. Entonces, se les asigna un tipo de control, un flag, una banderilla, un número, una vez que se ha pasado el control de calidad. Y entonces eso ya queda para el usuario posterior, pues sabe que si hay según ese código, pues puede utilizarlo para unas cosas u otras o puede investigar más y llegar incluso a desechar un dato o al revés, un dato que estaba dudoso, darlo como válido y hacer su propio análisis. Bueno, este es sencillamente el software que tenemos en el instituto para hacer un control de calidad. Por ejemplo, para este mapa es un mapa de posiciones donde también se calculan las velocidades y aquí, pues debido a un error de posición, pues sale una velocidad muy alta que está señalada en roja, etcétera. Entonces, la visualización es fundamental para el control de calidad, porque aunque el control es automático, pero luego visualmente puedes encontrar errores o mejorarlos o incluso si el proceso automático no ha dado un flag malo, ponerlo
manualmente malo. Bueno, existen varios software de control de calidad. Como son en SIDATANET, el Ocean Data View, en el instituto existe, como hemos dicho, el QCDAMAR, pero no va a seguir desarrollándose, porque realmente si hay un proyecto europeo en el que se está desarrollando un software, es mucho mejor dedicar todo el esfuerzo y financiación a desarrollar este software y que cada instituto desarrolle el suyo. O sea que a partir de ahora nosotros ya no utilizaremos el QCDAMAR, sino que utilizaremos el Ocean Data View. Pero de todas formas, por ejemplo, en la visualización de este mapa, solo por indicar el QCDAMAR toda la información que podía dar, se pone cada estación, cuando se pasa el control de calidad, se pone cada estación con un símbolo correspondiente al fondo, y esto pues nos indica que efectivamente al lado están las batimetrías y está fuera de posición, porque son errores muy comunes. O sea que la visualización, trabajándola, es fundamental. Aquí, por ejemplo, vemos en la línea de barras de abajo dos barras amarillas que indica que esa velocidad del barco pues, es superior a la admitida, por tanto, a lo mejor entre esas dos estaciones la posición es mala. O sea, es un poco, tampoco vamos a explicar esto. Luego, por ejemplo, estos son perfiles de temperatura, ¿no? Entonces, se pasan los controles de calidad, de inversión de densidad, gradiente, máximos y mínimos, admitidos, ¿no?, etcétera. Pero luego, el software pone su flag, y cuando se dibuja ese flag depende del número. Por ejemplo, lo que está en rojo quiere decir que el flag era un 4, que es un dato erróneo. Y esto te ayuda también la visualización es fundamental y de muchísima ayuda en el control de calidad. Aquí en este software tiene distintos tipos de dibujos, puedes hacer gráficos todos juntos o gráficos en cascada, puedes coger un parámetro solo, o si vas pinchando te aparece en el mismo gráfico, o sea, en distintas ventanas la temperatura y la salinidad y el oxígeno, y así ves en un mismo perfil, puedes comparar los distintos parámetros, etcétera. Bueno, esto es lo mismo para series de tiempo. Por ejemplo, aquí son series de corrientes y más o menos el software es el mismo. Los controles, hay un control un poco diferente por ser series de tiempo, pero no vamos a entrar en detalle. Aquí hay 3 puntos que nos los han pintado en naranja, quiere decir que son dudosos, efectivamente son spikes, ¿no? La única diferencia también aquí, el único añadido, es que este software te permite, si tienes series, por ejemplo, de corrientes en componentes, te permite también, automáticamente al dibujarlo, te hace el cálculo del vector velocidad. Pero bueno. Y bueno, una cosa importante que se hace en el control de calidad, es precisamente el control con parámetros de referencia estadísticos. Y esto es muy válido, sobre todo pues, cuando puedes que en un momento haya alguna confusión de que un dato tiene mal la posición y lo hemos puesto pues, en otra zona que no le corresponde. Entonces, a partir de estadísticas globales, o que cuando tienes muchos datos en tu base de datos los puedes incluso calcular, calculas por zonas y por estaciones, etcétera, un valor medio con su desviación estándar. Luego comparas cada perfil frente a ese valor de referencia estándar para esa zona y para esa estación, y ves si está fuera o dentro, y con eso a veces te ayudaba. Estamos hablando de centros de datos donde llegan muchísimos datos de muy diferentes proveedores, y tiene que ser completamente automático todo y que visualmente puedas ver errores graves. Bueno, sencillamente decir ya por último que para datos en tiempo real en SIDATANET no se está desarrollando nada, porque tampoco SIDATANET se dedica a datos en tiempo real, esos son otros proyectos, pero aquí se dan tres referencias por si alguien pudiera estar interesado, ¿no?
Bueno, vamos a pasar a las siguientes herramientas dentro del desarrollo interoperable, herramientas que se han desarrollado ya prácticamente. Están terminadas, por supuesto, todo se sigue trabajando con ello, ¿no? Y son las herramientas de creación de metadatos y conversión de formatos. El Mikado es una herramienta que se ha realizado para estandarizar los metadatos. Cada uno en su base de datos tiene su base de datos con sus metadatos. Entonces, el Mikado lo que hace es el mapping automáticamente entre tus códigos y los de SIDATAnet y otra serie de estandarizaciones. Nemo ya lo hemos dicho y el MED es lo mismo, ¿no? Es para conversión de formatos. La otra herramienta imprescindible es el Download Manager. Esta es una herramienta que sencillamente es para instalarla en los servidores de los centros de datos, que es la que se entiende y se comunica entre el portal de datos y los centros de datos. Y luego, como hemos dicho, las otras herramientas de desarrollo. Bueno, el Mikado que hemos dicho, pues mapeo de vocabularios, la actualización, los vocabularios en Mikado se actualizan automáticamente cuando entras en Mikado, por si acaso ha habido una librería nueva, ¿no? Porque esto es un trabajo constante, nunca se ha terminado, puede haber librerías, cosas nuevas. Entonces, Mikado se conecta con el servidor de librerías que está en Inglaterra y automáticamente descarga las nuevas librerías y los nuevos vocabularios. Por tanto, el mapeo siempre está actualizado independientemente de que llegue un nuevo parámetro o una nueva zona o una nueva librería. Y luego es el Mikado, lo que hemos dicho, que crea todos los ficheros de metadatos en XML, de todos los catálogos que hemos dicho antes, de proyectos, de códigos, de campañas, de sistemas de observación, de organizaciones, etcétera. Bueno, ya hemos dicho, lo vamos a pasar. Y el Ocean Data View, pues es el software de exploración de datos. Es un programa para la exploración interactiva y visualización de datos de perfiles oceanográficos. Permite analizar grandes volúmenes y permite obtener valores estadísticos que luego pueden servir, o sea, cuando se tienen muchos datos, media y desviación estándar, para luego controlar los propios perfiles que van llegando. Bueno, este es el mapa o sea, los gráficos que tiene este software. O sea, en realidad este software de Ocean Data View es un poco lo que hemos explicado antes del QCDAMAR, pero el QCDAMAR era el del instituto y este es el que se va a utilizar y se va a seguir desarrollando para SIDATAnet y es de uso público, está en la web y se puede descargar. Este software también puede analizar datos y elaborar distribuciones espaciales de los distintos parámetros. Bueno, el otro software así de análisis y el más importante para análisis de datos es un software que ya lo han utilizado en muchísimas universidades y muchísimos grupos de datos, que es el DIVA, es el análisis variacional de interpolación de datos por este método, ¿no? Lo han desarrollado en la Universidad de Lieja y lo siguen desarrollando. En SIDATAnet han mejorado con financiación de SIDATAnet, por eso encima del DIVA en la derecha aparece también SIDATAnet, ¿no? O sea, aunque DIVA es propiedad de la Universidad de Lieja, pero se está trabajando y mejorando mucho a través de SIDATAnet, ¿no? Entonces, es un software con licencia pública que puede descargarse en esa página web y además también permite procesar los datos, no hace falta descargárselos, sino que lo puedes descargar directamente, o sea, lo puedes puedes procesar tus datos directamente vía web en esa página. Vale. Solamente decir que DIVA, por ejemplo, tiene como salida, aparte de la distribución de ese parámetro que estés analizando, como por ejemplo silicato a los 10 metros, también te da un campo de errores
que se puede ver la fiabilidad de esta distribución, ¿no? Por ejemplo, en este caso, que no es un ejemplo, es un resultado del proyecto SIDATANET del año 2000. En ese, por ejemplo, el silicato a 10 metros, si miramos a la derecha la cobertura espacial, pues hay una zona donde la cobertura es bastante pobre. Y si miramos abajo, que es el campo de errores, el mapa de errores estadísticos de este análisis, pues también en esa misma parte, como se ve, el error es bastante más alto, ¿no? Se supone que con la incorporación de más datos, pues esta distribución espacial será mucho más fiable y mucho mejor y más válida para cualquier toma de decisiones y para cualquier estudio. Por eso la importancia de integrar los datos. Si no se integran los datos, es imposible elaborar ningún producto que pueda ser de validez mínima. Bueno, entonces hemos descrito hasta ahora el sistema interoperable. Vamos a pasar a lo que es servicios, o sea, los resultados del proyecto, ¿no? Entonces, primero hay una página, un servicio web, una página institucional. A partir de esta página, efectivamente, aunque no se supieran los otros links, tiene link con todos los demás servicios. Aparte de todo, tiene un link a una parte que es de uso interno de los participantes como documentos de trabajo, etcétera. Pero a partir de ahí hay información, documentación y todas estas herramientas que se han dicho se pueden bajar. Se encuentra aquí, está la documentación y se puede descargar. Y luego también el enlace a todos los servicios de catálogos, como hemos dicho antes. Ahora los vamos viendo. Por ejemplo, esta es información de campañas. La carga de la información de las campañas las tiene que cargar cada nación, las de su propia nación, ¿no? Entonces, se pueden cargar online directamente, hay una interfase para cargarlo, pero también a través de Mikado, como hemos dicho antes, ya tú lo puedes tener ya cargada en tu propia base de datos y no necesitas volverla a cargar online, sino que esta herramienta Mikado te permite, a partir de tus propias bases de datos, crear ficheros XML que se integrarán en esa base centralizada y irán incorporando la base global, europea de campañas, ¿no? Por ejemplo, aquí, en la izquierda, tenemos ya lo que es el interfase para consulta de las campañas. Yo, como estamos aquí, pues he seleccionado, tiene múltiples criterios de selección por barco, por país, por disciplina, etcétera, por año, o sea, por fecha, pero yo he seleccionado por país y he seleccionado Marruecos y me ha salido un informe de campaña del barco Sharif el-Idrisi, ¿no? Entonces, aquí en esta información de campaña pues viene el barco que se ha hecho, en qué fecha, quién fue el responsable de la campaña, el responsable científico y qué medidas se han tomado. Entonces, aquí no hay nada de datos, pero ya con estos catálogos ya se tiene, cuando se cambie la política de datos y sea obligatorio que los datos estén todos centralizados o distribuidos, pero todos integrados, pues tenemos catálogos para saber dónde están, ¿no? O un particular puede directamente ya preguntarle al responsable a través de esta consulta, se sabe quién ha hecho una campaña determinada y puede poner en contacto directamente con la campaña. Así también, por ejemplo, esos son para informes de campaña, aquí son de proyectos, voy a pasar muy deprisa, pero viene a ser lo mismo, todos los proyectos se están incorporando. En este caso, quien incorpora el proyecto, como los proyectos europeos, hay muchísimos países participantes, el responsable de cargar este proyecto es el coordinador de ese proyecto. O sea, por ejemplo, de SIDATANET, mismo el proyecto SIDATANET, el que ha cargado este proyecto en esta base de datos ha sido Francia, que es el coordinador. En el CANIGO, como el coordinador era España, pues lo tuvimos que cargar desde España. O sea, esta es la...
En organizaciones marinas lo mismo. Aquí a través hay un servicio que se han cargado todas las organizaciones, bueno, todas no, pero se deben de cargar todas las organizaciones marinas. Se hace por el mismo procedimiento, ¿no? En España estamos intentando introducir todas las organizaciones marinas. Por ejemplo, Puertos del Estado está, y el PLOCAN también, o sea, el Instituto Marino de Canarias, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, etcétera. Cuando se hace consulta a este directorio, te aparecen las instituciones de ese país o según la consulta que hayas hecho, pero al mismo tiempo te aparece los simbolitos que se ven al lado, se ven un símbolo de barcos y otros símbolos. Entonces, que no, ahora mismo aquí no los veo muy bien. Eso está muy... Bueno, pues el símbolo de barcos es el informe de campañas. Entonces, ya directamente desde aquí ves que tal institución ha realizado campañas, haces un link en el barquito correspondiente y te salen las campañas que ha realizado esa institución. Esto es posible porque, como hemos dicho, todo es interoperable y todos utilizan los mismos vocabularios, tanto para datos como para zonas, como para barcos, están todos codificados, etcétera. Entonces, todo es interoperable y de un sitio se enlaza con otro, etcétera. Esto es el sistema de observación, pues lo mismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues si preguntas por sistema de observación y consultas, pues puede aparecer la red de mareas de Puertos del Estado y la red de boyas y la red del Instituto y la de PLOCAN, que también tengo que decir que a día de hoy no está porque estaba en una anterior versión y esta se ha hecho nueva y simplemente habrá que descargarla, pero aparecen todas las que hemos metido, ¿no? Luego, esto es el directorio de los conjuntos de datos, lo mismo. Hay un servicio de web donde primero hemos introducido, esto empezó en el proyecto EDMED en los años 90, primero se hacía en papel y se introducía el centro con el tipo de datos que tiene, archivado, etcétera. Y pues ahora ya luego se hizo una base de datos local que cada uno se reparte, cada uno lo iba cargando y al final pues ya está a través de ficheros XML y totalmente coordinado y interoperable con todos los demás servicios. Y por último, y el más, bueno, yo considero casi el más importante para los datos, pero bueno, es el de índices de datos comunes que, como hemos dicho, son los metadatos por los que se accede a los datos. Los otros son catálogos y esto es los metadatos de los propios datos. Entonces hay un servicio también de web. A partir de ese servicio hay consultas por múltiples criterios, como puede ser por disciplina, por institución, por partner, que en todo caso ya es por país prácticamente. Por instrumento, o sea, y se puede ir accediendo, ¿no? Entonces, a la derecha parece que hay muchísimos datos y efectivamente hay muchos datos, pero también tengo que decir que muchos de estos datos son temperatura y salinidad y, sin embargo, nutrientes y otro tipo de parámetros hay bastante poco. O sea, bueno, este es lo mismo, pero ya he puesto un mapa de la zona en que estamos, ¿no? Y esa es la cobertura que hay y se ha seleccionado, por ejemplo, por país, España, y por CTD, y aparecen muchos menos. Aquí, dentro de esta cobertura, se ha sacado a ver esos datos, qué tipo de datos son, y el propio software, cuando seleccionas, te da un listado distribuido por bastantes criterios, como por ejemplo aquí tenemos distribuido por países, por ejemplo en esta zona, bueno, aparte del Mediterráneo, pero si bajamos un poco a toda esta costa, pues realmente España tiene menos datos que muchos de esos datos son alemanes, son ingleses, etcétera. Y a la derecha están por instrumentos. Por supuesto, como hemos dicho antes, casi todos los tipos de datos son de CTD, o sea, temperatura, salinidad, a lo mejor oxígeno,
pero muy pocos, algunos correntómetros, pero muy pocos nutrientes, etcétera. Bueno, entonces esos son los servicios, pero para acceder a los datos, no todos los datos son públicos. Hay una normativa de datos y de metadatos para acceder a estos servicios. El servicio de metadatos, los metadatos son totalmente libres y es un acceso abierto, libre, y además no es necesario registrarse. Cada centro de datos tiene la responsabilidad de recopilar y estandarizar los metadatos de su país para su posterior incorporación a las bases de metadatos centralizadas. Esto es que, bueno, se solicita un poco de colaboración por parte de todos los proveedores con su país para que pueda incorporar esos datos que luego son de un servicio para todos los demás. Los centros de datos, en realidad, estamos haciendo un trabajo para un servicio hacia todos los demás. No podemos utilizar tampoco, o sea, eso quiero que quede claro, que los datos que llegan a un centro de datos no los puede utilizar ese centro de datos si no son públicos. O sea, los puede utilizar igual que todo el resto de la comunidad. Sin embargo, respecto al servicio de datos, pues el caso general y recomendable es que sea de acceso libre, pero eso los países no tienen una política clara de datos, una normativa clara de datos, incluso la Unión Europea tampoco, aunque a partir de ahora intenta dice que los datos tienen que ser públicos, pero no es así. Entonces, en cualquier caso, como se da esa problemática, toda la persona que o todo usuario que quiera acceder a los datos se debe registrar en SIDATAnet para tener un control de ello. Entonces, a esa persona que se registra se le asigna un rol, depende que sea un participante, que sea una persona de una universidad, que sea empresarial, o sea, etcétera. Entonces, a cada uno se le asigna un rol. Luego, cada centro de datos dará acceso a los datos, estamos hablando los públicos, los datos que ya son públicos son de libre acceso una vez que los solicitas, pero los que son restringidos a veces también pueden ser dados por parte del centro de datos y fundamentalmente se dan para hacer las climatologías y para cualquier otra elaboración de un producto de interés público. O sea, para eso, si ahora hubiera, por ejemplo, una catástrofe de algún tipo y se necesitaría dar a conocer y hacer un estudio, como por ejemplo cuando ocurrió con el Prestige, etcétera, entonces absolutamente tanto los datos públicos como restringidos serían libres para elaborar para realizar ese estudio, pero no para otras cosas. Bueno, simplemente no vamos a... El registro lleva un proceso porque en realidad después en cada país, todos los que se registran de su país, luego se tiene un control de qué solicita, etcétera. O sea, y por eso, o sea, uno se registra y tiene que saber que queda su nombre ahí registrado y, por supuesto, se le da un código de usuario y una clave y, por tanto, todo el acceso a los datos, no a los metadatos, queda registrado. Eso es información. Este es un formulario. Aquí, por ejemplo, he puesto una persona que se llama Jesús García, que es de España y que pertenece a la organización Plocan, ¿no? Entonces, ese formulario, cuando lo rellenó, llegó al instituto, se le validó como aceptado y se le dio el rol de académico, porque se supone que esta institución es una institución de investigación o académica. Vale. Bueno, esto lo vamos a pasar porque se va a hacer tarde. Bueno, el último servicio que queda ya es el de productos. O sea, a partir de todos los datos que se han integrado, independientemente de que sean públicos o privados o restringidos, sí que todos los datos se utilizan para hacer un producto que luego es público. Y es un producto que no lleva el nombre de nadie, sino el producto SIDATAnet, que quede, como hemos dicho antes, no es el producto del que lo hace, sino un producto como un servicio más que da SIDATAnet. Y por eso utiliza absolutamente todos los datos para dar también
el servicio del trabajo analizado, ¿no? Se hacen productos, o sea, climatologías de temperatura, salinidad, oxígenos y nutrientes, por ahora. Cuando haya más datos, más tipos de datos, se seguirán haciendo análisis de otros tipos de datos. Regiones a nivel global, a nivel del Atlántico Norte, el Mediterráneo, el Mar Negro, Mar del Norte, etcétera, Báltico y el Ártico. Los análisis se hacen por grupos, por ejemplo, para el Mediterráneo, pues está Marruecos, está España, está Francia, etcétera, entre todos. Luego el análisis en sí, el procesamiento lo hace solo un centro, pero las discusiones se llevan a cabo y luego la validación de esos datos por parte de todos los países. Bueno, por último, SIDATA.net además coopera con otros proyectos, como son Eurogus, Pogo, que para Pogo compila y proporciona información relativa a actividades y planes de campañas de barcos. Pues, por ejemplo, para GEMES pues, le proporciona archivos históricos que le permite optimizar sus servicios de predicción. Y luego, por último, que esa es lo que vamos a hacer ahora, para Edmonet. Todos los estándares, hemos dicho, el título de la presentación es SIDATA.net y la relevancia para Edmonet, ¿no? Pues todos los estándares de SIDATA.net están siendo la base de la gestión de datos de esta red. Podríamos decir que SIDATA.net es una infraestructura que se está desarrollando, pero que luego otras redes o otros consorcios van a utilizar estos estándares para desarrollar o realizar sus propias gestiones y sus propios proyectos. Y aparte de con estos proyectos internacionales, con esos sectores, también, como hemos dicho antes, hay una coordinación a nivel internacional con la COI y concretamente con el intercambio internacional de datos oceanográficos. De hecho, hay un portal de datos a nivel global que ha existido desde siempre, pero ahora está en la web, está a través de Internet. Y SIDATA.net, en realidad, como parte de ese grupo, porque todos los centros de datos pertenecemos al IODE, en realidad lo que pasa es que SIDATA.net es como un regional del IODE. En el IODE está China, que es un país muy grande, más grande incluso a lo mejor que Europa, pero es un solo país y, claro, y lo mismo pasa con Estados Unidos o con Canadá. Europa tiene una historia muy diferente porque somos países, cada uno tiene su propia idiosincrasia y sus propias políticas. Entonces, lo que SIDATA.net es como, en gestión de datos, hacer un único país. Funciona dentro del IODE como un único país. Bueno, se han dado muchos cursos en este proyecto que ahora ha terminado, que son 5 años, pero que continúa, primero con una financiación para otros tantos años, pero en realidad es el establecimiento de una infraestructura permanente. Y entonces, durante este proyecto, con financiación del proyecto, pues se han realizado bastantes cursos que se han impartido en la oficina del IODE. De hecho, el IODE era también uno de los participantes. Lo que quiero decir es que SIDATA.net es algo que tiene una extensión más o menos internacional a todos los niveles, ¿no? Bueno, los objetivos alcanzados, pues ya se han hecho procedimientos de herramientas comunes, se han adoptado licencias de datos comunes, el sistema es un sistema de datos totalmente distribuido y en funcionamiento, se han desarrollado entornos de software, etcétera. Se han realizado ya también productos, vale. Bueno. Ya ahora vamos a pasar un poco a Edmonet y que además esto sí que está más relacionado también con la política marítima, ¿no? Lo otro es más marino y esto es más marítimo también. Entonces, hemos dicho antes que Edmonet ya no es una infraestructura que pertenece a la Dirección General de Investigación, sino que ha sido lanzada por la Dirección General del Mar. Entonces, en Edmonet
la política marítima europea contempla todas estas actividades, integración y gobernanza marítima, desarrollo de herramientas de política, desarrollo de definición de límites de sostenibilidad, desarrollo de estrategias, etc. Entonces, entre todas estas plan de actuación, creyeron conveniente establecer una red de observación y datos marinos. Entonces, ¿por qué surge esta red? Pues porque cada vez se está dando cuenta la Unión Europea que se necesitan mayores recursos, que hay un temor a desastres, que hay mayor contaminación en las costas. Entonces, todo esto está suponiendo un retroceso en recursos económicos, incluso conflictos entre comercio, turismo, desarrollo, protección ambiental, etc. Entonces, como hemos dicho en la segunda transparencia, para evitar todo esto es fundamental el conocimiento científico de los mares y para ello se necesita establecer una red, integrar los datos, tener buena cobertura espacial y temporal que en realidad permita elaborar productos con los cuales los gestores pueden tomar sus decisiones, ¿no? O sea, que por esto surge Edmonet. Entonces, volvemos en Edmonet, o sea, en Europa los Estados miembros disponen de redes y sistemas. Cada Estado miembro ya dispone de redes y sistemas de monitorización. Incluso también dispone de sistemas de información. Y hay numerosos datos que provienen de proyectos de investigación llevados a cabo por estas instituciones, ¿no? Entonces, Edmonet, o sea, Europa quiere establecer una red, como hemos dicho antes, pero ha pensado, y por una vez está muy bien pensado, que se debe de evitar duplicidad de esfuerzos y de infraestructuras. Por eso, SIDATANET es una infraestructura que soporta Edmonet. O sea, esa es la relación entre SIDATANET, es una infraestructura base para Edmonet, porque yo creo que lo voy a leer un poco por encima, pero es un sistema de gestión de datos distribuida. Es una infraestructura en la que la colaboración de los Estados miembros es fundamental, está financiada por la Unión Europea para la armonización de estándares, colabora con distintos sectores, etc. Entonces, puede beneficiar a Edmonet y no se necesita desarrollar una nueva red, sino basarse en esta red. Vale. Entonces, ya informaros de las acciones pilotos que han sido lanzadas, porque algunas incluso pueden ser de bastante interés para vosotros. Hasta ahora, desde el 2000, hace 2 años, empezó la Dirección General de Asuntos Marítimos, ha lanzado, mediante contrato de servicios, acciones pilotos en el campo de la química, de la hidrografía, aquí hidrografía es hidrografía naval, o sea, batimetría, física y biología. Entonces, en todas estas acciones de Edmonet se están utilizando los estándares que hemos dicho de SIDATANET. O sea, todos los metadatos son los índices comunes de datos, los vocabularios están utilizando los de SIDATANET y también los formatos que se han desarrollado. Además, el consorcio SIDATANET lidera la acción piloto de química, que en realidad es básicamente enfocada a contaminación, y participa en las otras acciones piloto. Los objetivos, vamos a empezar con la de química, que es en la que nosotros estamos participando. En las otras acciones el Instituto sí está participando, pero no el Centro de Datos. El Centro de Datos está solamente participando en esta acción. Entonces, los objetivos es la gestión de los datos químicos que permitan llevar a cabo la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina, en cooperación con la Agencia Europea de Medio Ambiente y otras convenciones regionales. Entonces, pretende armonizar todos los datos procedentes de estos proyectos, pero los datos que hemos dicho, no todos los datos, sino los datos de interés para la estrategia marina. Los grupos de química por eso se han seleccionado unos ciertos grupos de química, no todos compuestos sintéticos, metales pesados, radionucleidos, fertilizantes, materia orgánica, hidrocarburos, incluidos la contaminación por petróleo.
todos estos grupos, la matriz donde se toma la contaminación, la base es tanto el agua como el biota o los sedimentos, o sea, se toman tanto de estos tres matrices. Y como hemos dicho, los vocabularios son el SIDA-TANED. En este caso, por ejemplo, a partir de EDMONET también SIDA-TANED se está beneficiando porque se están incluyendo muchos más parámetros y SIDA-TANED tiene que desarrollar estos estándares de vocabularios. A raíz de este proyecto está desarrollando más vocabularios. O sea que el beneficio es mutuo entre EDMONET, se basa en SIDA-TANED, pero SIDA-TANED también tiene más información y contacta además con muchos grupos que puede aportarles información para poder desarrollar los estándares, si no, no se podría. Esto viene a ser un poco lo mismo, ¿no? Que los estándares que se están utilizando son los de SIDA-TANED, el acceso a los datos se hace a través de los CDI, el formato es el Ocean Data View, o sea, quiere decir que el EDMONET de química está totalmente basado en SIDA-TANED. Por ahora se han lanzado unos proyectos, unas acciones piloto, pero en el 2012 se van a lanzar otras acciones que van a ser ya más amplias, ¿no? Por ejemplo, en química las acciones piloto que se lanzaron solo eran para el Mar del Norte y el Mar Mediterráneo. Dado que estábamos trabajando, y además el coordinador es Italia, pues nosotros añadimos, al presentar el contrato, añadimos en el Mediterráneo unos puntos, ¿no? El Golfo de León, el Mar Balear, etcétera. Pero en realidad la Unión Europea, el lanzamiento de esta acción piloto solo fue para el Mar del Norte y para el Mar Negro. Sin embargo, en el próximo lanzamiento creo que va a ser a nivel global y lo piensan lanzar en el 2012, por si alguien está interesado. En hidrografía, pues también el objetivo general es armonizar todos los datos que están fragmentados para tratar de conseguir unas batimetrías de alta resolución de los mares europeos. Es interesante comentar que en este proyecto están los que participan en este proyecto y como base del contrato también está involucrar en este proyecto mediante bien participación o cooperación a principales organizaciones relacionadas con estos tipos de datos, como son los institutos hidrográficos, autoridades portuarias, institutos de investigación y la industria, porque es fundamental, porque realmente, pues en principio aquí están en muchos sitios, son los centros que están participando, son instituciones de investigación y aunque tienen bastantes datos, pues no exactamente el mayor volumen de datos no lo tienen ellos y es muy importante que todos participen de una forma o de otra. Creo que se pueden hacer, bueno, incluso contratos, esa participación con el proyecto, ofreciendo un tipo de datos, se puede hacer algún tipo de beneficio al proveedor, creo. Pero en todo caso, si alguien está interesado, tiene un instituto hidrográfico o una autoridad portuaria, ponerse en contacto con el responsable del proyecto, que a través de la web se puede ver. Y luego en física, pues lo mismo, persigue en este caso lo que más se persigue no solo los datos en tiempo, o sea, los datos históricos, sino sobre todo datos en tiempo real para conocer las condiciones físicas y además sobre todo el interés de EDMONET en física es hacer predicciones, pronósticos de futuro, ¿no? De lo que puede ocurrir. Bueno. Lo pasamos. Y por último, el otro paquete de EDMONET es el de biología. Esta acción persigue, como en todas las anteriores, la integración de todos los datos que están fragmentados para elaboración de mapas, de inventarios y mapas de distribución de especies, de fitoplancton, zooplancton, fauna bentónica, mamíferos, etcétera, para una mejor gestión en la conservación de la biodiversidad. Por ahora también decir que las zonas que entran en el proyecto piloto son el Mar del Norte, el Estrecho de Kattegat, el Canal de la Mancha, el Golfo de Vizcaya y el Margen Ibérico. En la próxima se extenderá a todos los mares. Y por último decir que en este caso, en el caso de biología, no está totalmente basado en SIDA-TANED porque SIDA-TANED no trabaja con especies por ahora,
sino que trabaja basado en el EuroOBIS, el Sistema de Información Biogeográfica Oceánica, solamente decir esto. En definitiva, ya esta es la última conclusión, los resultados de estos proyectos pilotos o acciones pilotos proporcionarán a través de los respectivos portales información estandarizada para cada una de las disciplinas, tanto de la cobertura regional de los datos como de los productos. Estas acciones piloto lo que tratan, por eso se llaman piloto, de identificar los principales retos para establecer la futura red operacional de observación y datos marinos, en la que se integrarán absolutamente todas las regiones y todos los datos. Y ya he acabado. Y siento mucho haberos aburrido un poquito, pero porque es un poco pesado, pero es interesante que se conozca lo que existe y que os puede beneficiar a la sociedad y a vuestra parte, y desde luego a lo mejor podéis colaborar con esto. Bueno, ya está. Un poco duro. Ay, yo bueno. A ver si me lo traduces luego. Que yo es un poco pesado, pero es de interés, ¿no? Claro, claro. La verdad es que la gente no lo entiende hasta la segunda, como dice. Bueno, es que, bueno... ¿Sí? Oui, bonjour madame. Merci de votre exposé, donc riche et édifiant. No me lo traduces, ¿no? Pues no traduces, a ver. Ah, ya. Mira, A ver. Bonjour madame, merci de votre exposé. Ah, C'est bon? en francés. A ver. Ya. Oui, merci de votre exposé madame. Donc, concernant la base de données donc, de SeaData, et en relation avec les projets d'infrastructure portuaire, donc, est-ce que dans le stade des études de conception de port et d'études de sites portuaires, un consultant peut se contenter des données mises à sa disposition par ce centre, ou faut-il les compléter par des mesures in situ? Et No tiene. ¿No? Si me lo traduce, yo me lo puedo traducir y ya está. no se oye nada. Se oye el francés. faut appuyer là. El 1. Ahora. Ok, Ahora. je reprends alors. A ver, sorry. Excuse me. Je reprends. Ahora. Bon, merci de votre exposé, madame. Donc, ma question est relative à l'utilisation de ces données, donc disponibles sur les sites de SeaData, et concernant les études de conception des infrastructures portuaires. Donc, au stade des études, on a besoin des données océanographiques, notamment les données sur la houle, sur la marée, sur les vents et les courants. Est-ce qu'un consultant, au stade de conception d'un projet, peut se contenter de ces données, ou il faut que le maître d'ouvrage également les complète par des mesures in situ? Pues depende de qué zona puede haberlos o no, porque por ejemplo concretamente para estudios portuarios en España, la red de puertos, y que debería de estar en SeaDataNet, y si no está en SeaDataNet está a través de Monet Física y de MyOcean, incluso también a través de su red, de su propia web, ¿no?
Pero la idea es que todo eso, incluso todos los datos de puertos del Estado, puedan ser descargados a través de esta infraestructura. Y, por tanto, pues, por supuesto, no va a cubrir absolutamente todas las investigaciones que se requieran, porque efectivamente no hay. Pero la idea en sí de Edmonet, eso es Edmonet precisamente, es tratar de cubrir todas las observaciones necesarias. O sea, cuando se vayan haciendo estudios, y Edmonet Física es uno de los objetivos, ver que la red existente es válida para el usuario. Ahora, un usuario que quiera hacer un estudio particular de una zona que no es de interés, más que para algo pues que todo no lo puede cubrir, pero efectivamente ese es el objetivo. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Juan Antonio Bermejo, vengo del Observatorio Ambiental Granadilla. Tengo diversas cuestiones sobre estándares y metadatos que, bueno, luego después de la charla intentaré aclarar, para centrar mis preguntas en 3 cuestiones, ¿no? Durante su exposición no ha nombrado la Directiva Europea INSPIRE, que está muy citada en el decreto que publica la Unión Europea sobre ModNet y que habla sobre la accesibilidad a los datos de carácter medioambiental. Y en el anexo de la publicación de ModNet hay un anexo legislativo en el que dice que los datos ambientales se regirán por la Directiva INSPIRE, salvo 5 o 6 casos muy puntuales que afecten a la propiedad intelectual y demás de los datos, ¿no? Esa es una de las cuestiones, ¿no? La Directiva INSPIRE en relación a ModNet. Otra de las cuestiones, son dos cuestiones, es en relación a qué debe hacer un organismo, porque yo entiendo que ModNet va un poco orientado a establecer una red de observación, de observatorios, ¿no? a nivel europeo, ¿no? ¿Qué debe hacer un organismo estatal, gubernamental, que está tomando datos para darse de alta a nivel estatal en esta red de incorporación de datos, para que esos datos sean incorporados dentro de esta red de información? Bueno, respecto a la primera pregunta, efectivamente, o sea, la directiva de medio ambiente desde hace unos años, primero empezaron con el libro azul, etcétera, siempre se está diciendo que todos los datos deben de ser públicos. Y yo llevo luchando por eso durante toda mi profesión, porque esa es mi profesión, ¿no? Pero realmente es bastante difícil. ¿El por qué? Pues no lo sé. Yo creo, en mi opinión, es que no hay una buena infraestructura de distribución de trabajo para que luego el que obtiene esos datos los ponga públicos, porque fundamentalmente los datos de investigación tiene que ser el propio investigador el que va a trabajar, entonces a la campaña, el que tal. Y ese es un problema que no solamente existe en España, sino que existe a nivel general. Entonces es muy difícil en una institución y en un país decirle al propio investigador que vaya a recoger sus datos en el barco, etcétera, y que luego los ponga a disposición de todos otros. Cuando se priman luego las... En fin, bueno, ese es un tema. Yo es que estoy muy sensibilizada con ello, pero creo que Europa tendrá que ponerse duro y realmente establecer una accesibilidad a los datos, porque es mucho dinero el que se está gastando, Europa y los países, claro, en realidad, que es en la que se... Hacen pública esa información. Claro. A nivel meteorológico, hace 2 meses el Instituto Meteorológico ya evolucionó, ya los datos son públicos. Ya. Entonces, en el mar tenemos que dar ese paso también para hacer accesibles esos datos y hacerlos públicos. Claro. Porque solo con la publicación de esos datos y la estandarización y la normalización en los formatos
llegaremos a una integración real de los sistemas. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Y, hombre, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a través de las infraestructuras denominadas singulares, que también en estos últimos años ha gastado bastante dinero, como puede ser la Plocan, o puede ser el barco, el Hespérides, que aunque ya existía, pero tal, hoy el Hespérides, el Corní del Instituto, o otros barcos como es los que gestiona la UTM, pues efectivamente quiere disponer de que esos datos luego sean públicos, pero lleva muchísimo trabajo. Y respecto a la segunda pregunta, ¿me puedes...? ¿Qué tiene que hacer un organismo para publicar sus datos, para integrar sus datos? Para integrar sus datos es ponerse en contacto con el centro responsable en cada país, o en algún país hay más de un centro, y en España, por ahora, por ejemplo, si estamos hablando de SIDATANET, es el instituto, pero en este SIDATANET 2, dada la problemática de que años A, pues era el Instituto Oceanográfico, era el principal centro que hacía mediciones oceanográficas, pero ahora pues está el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, aparte de universidades, que también tienen un volumen de datos casi igual, por año me refiero, o más, ¿no? Entonces va a incorporarse y sencillamente es dirigirse y realmente la idea y cómo se trabaja es para que el que provee los datos no tenga que hacer un trabajo extra. O sea, sencillamente cuando sus datos los ha trabajado ya para sus propios fines, etcétera, los envía en el formato que tenga, lo dice, y, o sea, lo documenta, y ya todo el trabajo en realidad es en SIDATANET. Y luego en el metadato aparece absolutamente de quién es el dato, o sea que en realidad los centros de datos, como he dicho, y quiero que eso quede claro, no hacemos más que un trabajo de desarrollo y tal, pero de desarrollo tecnológico, pero los datos son, y además precisamente los metadatos están muy documentados, persona, etcétera, etcétera. ¿Una otra pregunta? Merci. Merci pour votre exposé fort intéressant. Donc, ma question concerne en quelque sorte l'impact des changements climatiques sur les paramètres physico-chimiques et biologiques au niveau des objets de votre étude, etc. Donc, en partant des statistiques que vous avez eues, est-ce que vous pouvez prévoir en quelque sorte l'impact de ces changements sur l'écosystème et sur les ressources marines, et peut-être même expliquer en quelque sorte certains aspects comme l'invasion des algues, par exemple des algues rouges au niveau de certaines côtes, etc. Est-ce que le niveau les quantités de statistiques ou le niveau d'études que vous avez réalisées vous permet en quelque sorte d'avoir une explication à tous ces phénomènes et l'impact sur les ressources, sachant que il y a une activité de pêche qui est très importante au niveau de plusieurs côtes, et le fait de ne pas prévoir ou de ne pas savoir l'évolution en relation avec le changement climatique peuvent peut-être mener à des situations telles que le Pérou suite au phénomène El Niño ou autre chose. Donc, est-ce qu'on peut, jusqu'à présent, est-ce qu'on peut arriver en quelque sorte à avoir un certain niveau de connaissance sur l'évolution de ces paramètres-là? Merci. Bueno, yo puedo hablar un poco sobre los parámetros que ha estado, que son hasta ahora objetivo de SIDATANET, que son físico y químicos, pero nutrientes y oxígeno. No puedo hablar de especies, porque ESMONET Química, hemos dicho que ahora efectivamente se basa en SIDATANET, y de hecho estamos incluso ampliando los vocabularios para acoger todos o para dar ese servicio a los que trabajen en ESMONET Química, y por tanto, y en biología,
El EDMONET Biología yo creo que sí que tiene muchísima información de especies, lo que yo no sé si ya de evolución, pero no eso es Euroovis y no es este centro. Hemos dicho, porque estas acciones de EDMONET han empezado hace 2 años, o sea, prácticamente eso, no eso. En cuanto a lo de física, a la evolución del niño, etcétera, información hay. Y a partir de ahí se pueden realizar estudios. Lo que sí tiene que quedar claro que SIDATANET y los centros de datos elaboramos solamente estadísticas, pero no, o sea, lo que es a nivel global, pero no hacemos pronóstico. Eso lo hace MyOcean y EDMONET Física. Sí que primero tienen análisis semanales o mensuales con todos los datos en tiempo real y hacen pronóstico, porque claro, para hacer pronóstico utilizan asimilación de datos en tiempo real. SIDATANET es más bien unos centros de datos en los que estandarizan toda la información para dar servicio a todos los usuarios e incluso a EDMONET Física, porque bueno, no me ha dado tiempo a presentar todo, pero en EDMONET Física, los 3 pilares de EDMONET Física son SIDATANET, Eurogus, que son los centros de sistemas de observación, y no me acuerdo, pero ahora mismo no me acuerdo, EDMONET Física, SIDATANET, es igual, pero sobre todo que uno de los pilares, porque en EDMONET Física es los que van a hacer pronósticos y efectivamente a día de hoy no a través de EDMONET Física, porque EDMONET Física además es el último que se ha lanzado, creo que lleva 2 meses, pero sin embargo a través de MyOcean sí que los está haciendo y están. Hola, buenas tardes. Soy Laura, trabajo en el Instituto Canario de Ciencias Marinas y actualmente estamos un poco llevando a cabo esta iniciativa EDMONET con el SIDATANET y actualmente estamos en la fase de crear los metadatos con el software Mikado y con la conversión de los datos con el NEMO para los formatos adecuados. Y lo que no me queda así muy claro es el siguiente paso sería instalar un software que también entiendo que SIDATANET proporciona para ponerlo en el servidor que nos permita la interconexión de datos con otros centros. ¿Sería el siguiente paso a seguir? ¿O? Bueno, en principio ahora mismo SIDATANET funciona que los centros de datos son los denominados centros nacionales, que son los que están en el IODE, porque claro, si estamos hablando de que hay 1000 laboratorios en Europa, pues sería muy complicado tener esa distribución, pero en un futuro, y lo que se pretende y estamos intentando, bueno, estamos en España, porque esta red, en principio, el diseño era una red de los 35 países, o sea, 35 nodos fundamentales, y luego de cada nodo, ya a nivel de nación, tener su propia red. Por ejemplo en Holanda, que además el tema de aguas va todo junto, va océano, va mar, va río, bueno, va todo, ¿no? O sea, va aguas, todo tipo de aguas. Entonces, ahí tienen un consorcio, bueno, un consorcio no, una coordinación, y entonces en realidad hay un solo centro, que, o sea, a nivel de SIDATANET es uno, pero entre ellos tienen como si fuera un SIDATANET nacional. Entonces, eso en España, dada además primero las regiones, ya simplemente por regiones, porque debería de ser por lo menos una a nivel regional, ¿no? O sea, bueno, o autonómica, o como yo no quiero meter, no. Entonces, eso es un futuro, pero bueno. Pero hoy por hoy, si se quiere tener, sí tiene que ser a través del servidor que está en el IO. La propuesta que yo estoy con la UTM es que el siguiente paso para este SIDATANET 2 es poner el servidor en el Ministerio de Ciencia y Tecnología para que no haya ese tipo de problemas que yo entiendo perfectamente. Un momento, por una cuestión de orden, voy a interrumpir un momento.
Me ha informado la organización que hay un cambio. En principio hay varios participantes de la comisión marroquí que están interesados también en ir a lo que hay en la Sala Tamadaba, que en este momento, o con un poco de retraso, está empezando la experiencia de Marruecos en el desarrollo de ciudades portuarias en el contexto turístico y las perspectivas de futuro. Eso significa que la guagua no saldrá a las 6, sino saldrá a las 7, ¿vale? Para aquellas personas que de la comité marroquí que quieran ir a verlo o participar en esto, ¿vale? O sea, que saldrá la guagua un poco más tarde, ¿no? Y si quieren ahora, hay réplica en este caso. Yo tengo una pregunta, porque en las infraestructuras de datos en otros ambientes, porque yo vengo del ambiente terrestre, es jerárquica y nodal. Es decir, hay una infraestructura europea que rige INSPIRE, hay una infraestructura de datos estatal que rige el IGN y de española, hay una regional, hay insulares en este caso, hay empresariales, jerárquica y con relaciones verticales y transversales. La pregunta va porque el dato, cuando se incorpora en el CIDATANET, ¿dónde se almacena? Porque en el caso de las infraestructuras de datos en tierra, como se han generado a nivel europeo, está estructurado a modo de nodos. Es decir, el organismo, la administración, la corporación, el gobierno que genera el dato, lo publica y lo gestiona. Y a través de los estándares y procesos de normalización, con los procesos de búsqueda a través de catálogos y metadatos, se accede al dato. Utilizan el potencial de Internet, de redes distribuidas, de datos. El concepto de CIDATANET es un poco clearing house, es decir, almacenar un almacén único, ¿no? No. Hay un portal único para consulta. Y donde se hace, ahí la consulta se hace a través de los metadatos. O sea, eso sí que hay un almacén único, pero los datos están en los 35 o 40 nodos que hay. O sea, en el caso de España, los datos están en el Instituto Español de Oceanografía y pretendemos pasarlos al Ministerio para tratar de incorporar los datos del Consejo, y etcétera, y hacer. Pero en principio, para seguir esta estructura y no desarrollar más, es sencillamente pasarlo al Consejo y entonces tener allí todos los datos, al Consejo, al Ministerio. ¿Alguna cuestión más? Nada, pues gracias a María Jesús por la interesante ponencia. Bueno. Y que la gente vaya tomando conciencia de que es muy importante para todos. Sí, que el esfuerzo que se ha hecho en conseguir los datos no se pierda en una librería, ¿no? Sí. Bien, simplemente despedirnos en la sesión de hoy y convocarlos a mañana, que como no se ha alterado el programa, será a las 9, ¿vale? Vale, a las 9 de la mañana. Bueno, gracias.